Ya. Ya, les dije que era una enfermedad antigua, y ya en 1800 ya se descubrió en el hombre, ¿no? Se caracterizaba por la presencia de fiebre, ictericia y hemorragia, ¿no? Y en caninos, en perros, hubo una epizotia en Alemania, 1898. En 1907 se aisló del riñón de humano, una leptospira, y en 1914, en Japón, se inocularon estas bacterias en cobayos, ¿no? Y lograron aislar la leptospira histerohemorrágica, ¿no? Que es una de las más frecuentes en perros, ¿no? En 1917, Conimont y Durant ven que la infección de cachorros puede transmitirse a humanos, ¿no? Entonces, estas son unas bacterias muy especiales, ¿no? Que muy difícilmente se colorean con las tinciones corrientes, ¿no? La literatura dice Giemsa, ¿no? Pero nosotros no hemos podido colorear con Giemsa. Pero sí, hemos observado leptospiras en campo oscuro. Ahí en el laboratorio de patología clínica tenemos un condensador, si ustedes recuerdan, tal vez han llevado en histología los microscopios de campo oscuro. Entonces son un microscopio que tiene un condensador especial que permite la observación de las leptospiras sin teñir, ¿no? Si lo vemos en un fondo oscuro, ¿no? Bueno, esto es sacado al microscopio electrónico, ¿no? Pero lo que se observa es el movimiento de estas bacterias, ¿no? Después, ya en 1935, estos investigadores rusos detectaron leptospiras en bovinos, ¿no? Y continuaron las investigaciones, y se detectaron otras leptospiras, como la leptospira pomona en 48, ¿no? También en cerdos, venados y otras especies. Entonces, es una enfermedad infecciosa que cursa con fiebre, es aguda o crónica, y en algunos casos inclusive inaparente. Afecta al hombre y a los animales. En muchas especies produce aborto, hemoglobinuria, o sea, la presencia de orina con hemoglobina, ¿sí? O hematuria también, es la presencia de glóbulos rojos intactos, ¿sí? Que salen por la orina. Entonces está distribuida en todo el mundo. Donde hayan ratas va a haber leptospirosis, ¿no? Entonces prácticamente no hay lugar en el mundo donde no hayan ratas. O sea, creo que hay en el Polo Sur, ¿no? Esa es la clasificación, ¿no? Pertenece a la familia Leptospiraceae, al género Leptospira, y tenemos especies de Leptospira que son patógenas, ¿no? Un grupo de leptospiras que se lo clasifica con el serotipo, ¿no? Entre esas están la canícula pomona, icterohemorrágica, gripotifosa, Harjo, Cedroe, Autunalis, Australis, Shermani y otras más. Cada año se van descubriendo más leptospiras patógenas, ¿sí? Entonces, a las leptospiras patógenas se las clasifica dentro del grupo de las leptospiras interrogans, ¿sí? Hay otras leptospiras que no son patógenas. Esas se las clasifica dentro del grupo de las biflexas, ¿sí? Y son más de 200 serovariedades, ¿sí? Hay 19 serogrupos y 160 serotipos patógenos, ¿no? Todavía se dividen. Aunque en algunas leptospiras tienen una reacción cruzada con otras, ¿no? En el diagnóstico generalmente se las agrupa por pool, ¿no? Por ejemplo, la leptospira canícula pomona histerohemorrágica pertenecen al pool 1, o sea, a un grupo de las leptospiras que reaccionan con los antígenos, los sueros reaccionan con los antígenos, ¿no? A ese grupo. Ya si hay una positiva, entonces ya se comienza a separar, a hacer una por una, ¿no? A ver, vamos a ver si es canícula. No es canícula, vemos pomona, pero hemorrágica, ¿no? Hasta encontrar cuál leptospira es. Bueno, eso se lo hace en laboratorio, por supuesto, ¿no? ¿Qué características morfológicas tiene? Tiene la forma de espiral con un gancho en uno de los extremos, ¿no? Esto es visto al microscopio electrónico.
En forma normal casi lo vemos así, más o menos. Están coloreadas, por supuesto, ¿no? Pero sí la vemos bastante pequeña, con movimiento, ¿no? Ese es el tamaño, entre 8 a 12 milímetros por 0,1 milímetros de diámetro. Entonces se mueven por un movimiento ondulatorio, ¿no? Y se las observa en campo oscuro, ¿no? El fondo el que se ve es negro y lo que resalta es como la fluorescencia de la leptospira. Entonces no se pueden teñir con las coloraciones corrientes ni con GRAM, con GEMSA a media se colorea, ¿no? Entonces lo que observamos es con coloraciones muy especiales como la tinción de plata y campo oscuro de preferencia. Son bacterias aerobias. Crecen en medios líquidos o semisólidos, ¿no? Ahí está el Stubar, el Fletcher. Y son bacterias especiales, ¿no? La mayoría de las bacterias crecen a 37 grados, pero esta no. Esta necesita entre 28 a 30 grados, ¿no? Y crecen en 72 horas. No es fácil también el aislar, ¿no? ¿Qué otras características tiene esta bacteria? No resiste la desecación, o sea, vive muy bien en ambientes húmedos, ¿no? Vamos a ver más adelante qué problemas causa. A 56 grados mueren en 30 segundos, ¿no? La leptospira icterohemorrágica muere a un pH ácido de la orina. No resiste la acidez esta leptospira. Y puede vivir la leptospira a 27 grados durante 9 meses, ¿no? Siempre que el pH no sea ácido. La leptospira pomona puede vivir 19 días en aguas contaminadas. ¿Cuáles son esas aguas contaminadas? Tenemos aquí en la ciudad, por ejemplo, tenemos las aguas de los canales, ¿no? Y los canales provienen de las aguas de las casas, ¿no es cierto? Canal Isuto, hay muchos canales ahí. Y en esos canales, pues, hay muchas ratas. Entonces, las ratas orinan en esas aguas y contaminan, ¿no? Entonces, la gente que vive ahí, ustedes han visto los palomillos, están ahí viviendo en ese ambiente, están propensos a contraer leptospirosis, ¿no? Y muchas veces los médicos humanos lo toman por hepatitis, ¿no? También en suelos sobresaturados, en suelos muy húmedos, pueden vivir hasta 5 días, ¿no? 5 días. Y en suelos húmedos simplemente 2 días. Entonces son relativamente resistentes a las condiciones del medio ambiente, pese a que no son bacterias intracelulares, ¿no? Los casos de leptospirosis se presentan con más frecuencia en regiones cálidas, por ejemplo aquí en Santa Cruz, ¿no? Y en verano, y en la época de verano. Los bovinos jóvenes son los más susceptibles y de ahí pueden diseminar a otros animales, ¿no? A través de la inseminación artificial y la monta también pueden contagiarse y por supuesto por la vía oral, por el consumo de agua contaminada, ¿no? Con mucha frecuencia, si estamos explotando cerdos y hay bovinos que están cerca, pueden contaminar los cerdos a los bovinos, porque los cerdos son los que mantienen lo que pueden tener una gran carga bacteriana de leptospiras, ¿no? Y eso contamina la agua, los pastos, etc., ¿no? Y los bovinos excretan por la orina durante 180 días, imagínense, mucho tiempo después que se han contagiado. Pero también puede eliminarse a través de la leche. El contagio de cerdos principalmente es por los roedores, ¿no? O el movimiento de animales. ¿Roedores cuáles son? Las ratas principalmente, ¿no? En cerdos, yo trabajaba en granjas de cerdos, pudimos ver cuando entra por primera vez a un establecimiento de leptospira, produce abortos. Lluvia de abortos se llama, ¿no? Y algunas camadas son pequeñas y generalmente más tarde van a morir esos lechones, ¿no? Y son, por supuesto, un foco de contagio para los otros cerdos sanos, ¿no? Entonces, en cerdo la característica es producir aborto. Vamos a ver en las otras especies que es un poquito diferente.
El periodo de incubación en bovinos es de 3 a 14 días. ¿Qué es periodo de incubación? ¿Quién me ayuda? Jamie Viviana. No puede, Nicolás. Jamie Viviana. ¿Qué es periodo de incubación? ¿Desde cuándo hasta cuándo? A ver. ¿No es de que se inició la enfermedad hasta que se presentan los síntomas o signos correspondientes? ¿Desde cuándo entonces? Mm, ¿Desde qué momento? Desde que presenta los síntomas. ¿me presenta los síntomas? No. Eso ya Desde que ingresa, doctor, la bacteria al cuerpo. es desde que ingresa el microorganismo al organismo animal hasta que se presentan los primeros signos clínicos, ¿no? Eso es periodo de incubación. Entonces, el periodo de incubación en bovino es de 3 a 14 días. Los signos clínicos son muy variables en bovino. La leptospira tiene una mediana especificidad por el huésped, ¿no? O sea, una leptospira canícola puede infectar a bovinos, ¿no? Y una leptospira pomona también puede infectar a bovinos y ovinos y otras especies, ¿no? No hay una clara especificidad por el huésped, ¿no? Y se elimina, las bacterias se encuentran en la orina, el estiércol, las heces, las aguas, son potenciales fuentes de contagio para los animales, ¿no? Pero también puede transmitirse durante la monta. Cuando infecta a la cerda o a la vaca, ¿no? En gestación avanzada generalmente van a haber abortos, ¿no? ¿Cuál es la fuente de infección para el hombre? Por supuesto, las ratas, con el mayor peligro. Otros roedores silvestres. Ya les voy a contar un caso. Otros roedores silvestres como por ejemplo la capibara, las antas, los conejos que hay en el bosque son fuentes de contagio y estos animales son muchas veces asintomáticos, ¿no? Los perros también, los cerdos y los bovinos son fuentes de contagio para el hombre. El perro con mucha frecuencia se infecta con leptospira pomona y la leptospira canícola y leptospira histerohemorrágica. Generalmente los más jóvenes son afectados, generalmente estamos diciendo, no siempre es así. Y el contagio, las bacterias entran a través de las mucosas ocular, nasal, digestiva o genital, e inclusive por la piel intacta. Entonces el perro puede ser un vehículo de contagio para el hombre y también para el cerdo. Entonces por eso es que no hay que tener mucho cuidado, los veterinarios tenemos que tener mucho cuidado al estar manejando animales que sean sospechosos a leptospirosis, porque podemos enfermar. En los caballos la infección generalmente es latente. Pueden haber infecciones cuando los caballos están en zonas húmedas o aguas estancadas. Y muchas veces esa infección proviene de los cerdos y también de los bovinos infectados. Entonces, las leptospiras pueden contagiarse el hombre del perro, de las ratas o roedores. ¿Qué estamos viendo aquí? Una latita de cerveza, pero también de los animales domésticos. Esta latita de cerveza debe llamarnos la atención. ¿Pueden orinar, doctor, encima y defecar ahí? Esto les voy a explicar. ¿Qué es lo que ocurre en los supermercados, por ejemplo? Y eso tiene que tener cuidado. Se almacenan, tienen en su almacén grandes cantidades de un sinnúmero de productos, y entre eso pueden estar estas latas, ya sea de soda o de cerveza. Pero en los depósitos siempre hay ratas que están andando y se orinan en los diferentes objetos que hay en ese depósito. No, si usted entra a veces a un depósito medio oscuro, van a ver cómo las ratas se mueven, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en utilizar estas latas, hay que desinfectar, ¿no? Para después consumir el líquido, ¿no? Porque las ratas pueden haberse orinado aquí en estos envases, en la parte exterior de estos envases, ¿no?
Entonces, mucho cuidado con eso. Entonces, si estamos hablando de animales, la puerta de entrada para la leptospira puede ser la piel, la vía respiratoria, la conjuntiva y también a través de la placenta. Estos animales van a contagiar a un huésped susceptible, que puede ser cualquier otro animal o el hombre. Va a producir una septicemia. Se localiza principalmente esta bacteria a nivel de riñón e hígado, pero también a nivel del aparato reproductor. Y de ahí puede pasar al feto. Entonces los animales van a eliminar las leptospiras en forma intermitente, dependiendo de la especie. Una especie elimina más que otras, mayor tiempo, eso es variable. Y por periodos variables, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las fuentes de infección de leptospira? Son los animales, por supuesto, enfermos, los portadores, los roedores, animales silvestres, estamos viendo ahí, las aguas contaminadas, los fetos que han abortado los animales y las envolturas fetales van a contener gran cantidad de leptospira. Entonces, cuando una vaca aborta, hay que tener mucho cuidado con brucelosis en primer lugar, y también leptospirosis, ¿no? Hay que tener la protección necesaria, guantes, mandiles, etcétera, ¿no? Para no estar contagiándose de estas enfermedades. Entonces, las leptospiras penetran, ya les dijimos, a través de las mucosas o lesiones de la piel también, ¿no? Si vence estas defensas, se multiplican y pueden producir una enfermedad generalizada o subclínica también, no se perciben los signos clínicos, ¿no? Y muchas veces las leptospiras se diseminan a través de la sangre, ahí se llama leptospiremia, ¿no? Se difunde a través de la sangre y de ahí van a órganos como riñón, hígado y el aparato reproductor, ¿no? Entonces se van a localizar en riñón, se van a eliminar a través de la orina y de ahí al medio ambiente, ¿no? Si van al útero gestante, van a producir abortos, de preferencia en cerdo, ¿no? Entonces las bacterias van a penetrar por la piel o mucosa o la vía oral también por el consumo de alimentos, se multiplican en la sangre, va a haber fiebre durante varios días porque la leptospira está en la sangre, ¿no? Aproximadamente van a estar 7 días en este medio. Se produce la septicemia, o sea, la difusión a todos los órganos, y puede ocasionar la muerte, ¿no? Las leptospiras tienen una sustancia que son las hemolicinas. Su nombre lo indica, hemo, sangre, lisis, destrucción. Destrucción de la sangre o destrucción de los glóbulos rojos principalmente, ¿no? Entonces ahí se produce una anemia, ¿no? Hay una hemólisis de los eritrocitos. Si hay fiebre, va a haber, por supuesto, anorexia, anemia, hay nefrosis, o sea, que afecta al riñón, va a producir hemoglobinuria, o sea, presencia de hemoglobina en la sangre, perdón, en la orina. Hemoglobinuria es presencia de hemoglobina en orina. Entonces las lesiones van a estar en riñones, en hígado, y el animal puede morir por una insuficiencia hepática o una insuficiencia renal aguda crónica. En ovinos y caprinos un poquito diferente, generalmente afecta al sistema nervioso central, produciendo una encefalitis, ¿no? Que podríamos confundir tal vez con otras enfermedades como rabia, ¿no? Que cuando hacemos la necropsia, no se olviden que como veterinarios tenemos que hacer necropsia en muchos casos, y por supuesto con las precauciones del caso, ¿no? Generalmente la vesícula biliar está muy agrandada. ¿Por qué será que está agrandada? ¿Por qué será? A ver, ¿quién me puede decir? Es cuestión de razonamiento. Neufel Carolina. Neufel Carolina, ¿está? Sí, doctor, presente. Ya. ¿Por qué será que
que hay mucho contenido en la vesícula biliar. Ya hemos hablado un poquito antes de esto. A veces es importante entender los mecanismos patológicos. No le estoy diciendo una patología muy profunda, pero por lo menos tener una idea de por qué ocurren esos fenómenos. Doctor, por una hemólisis. Por una hemólisis. Está bien, hemólisis. ¿Qué pasa con la hemólisis? Por la destrucción del glóbulo rojo, doctor. Ya se destruye el glóbulo rojo, por supuesto. ¿Y qué pasa después? ¿Qué Se pasa? produce la bilirrubina, doctor. Y está bien. La bilirrubina es un derivado de la hemoglobina. ¿Y dónde se produce eso? ¿Dónde se transforma la hemoglobina en bilirrubina? En el hígado. En el hígado. Entonces, al producirse gran cantidad una destrucción grande de eritrocitos, se van a convertir esa hemoglobina en bilirrubina a nivel del hígado. Y es por eso que vamos a encontrar en la necropsia una vesícula biliar agrandada con abundante líquido. No solamente vamos a observar en leptospirosis, también podemos observar en babesiosis, ¿no? Porque también se destruyen glóbulos rojos, ¿no? También en tripanosomiasis, o sea, todas las enfermedades que nos producen destrucción de eritrocitos. El riñón también lo vamos a ver agrandado, aumentado de tamaño, ¿sí? Entonces esas son algunas alteraciones en necropsia, pero hay otras alteraciones que también predominan. Entonces las leptospiras tienen una acción tóxica que produce la destrucción de los glóbulos rojos y la liberación de hemoglobina, ¿no? Y hemoglobinuria, como es tanta la cantidad de bilirrubina que se transforma, no da tiempo al hígado a metabolizar y esa bilirrubina se distribuye en el organismo y vamos a observar los tejidos de un color amarillo y es la ictericia. Por sí sola la bilirrubina que circule por el organismo por mucho tiempo también es tóxica. Pueden haber inclusive alteraciones a nivel del sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque no hay oxígeno, no llega menos cantidad de oxígeno porque los glóbulos rojos se han destruido. Inclusive las sustancias tóxicas, si una hembra está preñada, pueden atravesar la barrera placentaria y producirnos el aborto, ¿no? Aborto, la muerte fetal. La muerte fetal se produce por anoxia de los tejidos, ¿no? No hay paso de sustancias que se necesita, entre ellas el oxígeno, por supuesto, que es lo más importante, ¿no? Y al final se produce la muerte fetal y la expulsión del feto. Las leptospiras en los animales casi permanecen, una vez que entraron, permanecen de por vida. En muchos casos ocurre una adaptación, ¿no? O sea, entran en un equilibrio entre el huésped, el animal y la leptospira, ¿no? Entonces, de manera que no hay mucho daño en los animales, pero en otros casos sí hay daños acentuados. ¿Qué signos clínicos observamos? En bovinos podemos observar a veces anemia, ictericia, hemoglobinemia, o sea, cuando sacamos sangre, vamos a ver en el tubo del hematocrito la presencia de hemoglobina. Y también cuando hay hemoglobina en la sangre, eso pasa a la orina, porque la orina es un filtrado de la sangre, ¿no es cierto? Entonces la hemoglobina puede pasar a la orina. Los abortos a veces pueden presentarse, no es frecuente en bovinos, y los fetos pueden morir en 24 horas antes de que se presente el aborto. En los cerdos sí, yo he tenido la oportunidad de enfrentarme a esos casos. En los cerdos sí hay muchos abortos. O a veces nacían las crías muertas o débiles. Entonces, en cerdos es más predominante el aborto. En los bovinos y en los perros más es la ictericia, ¿no? La destrucción de eritrocitos. Aunque también en las perras y yeguas pueden observarse ocasionalmente abortos
fiebre, inapetencia, ictericia o hemoglobinuria. En muchos casos, las infecciones por leptospira cursan en forma asintomática. A veces con trastornos, otras veces no. Y en algunos casos el aborto puede ser el único signo clínico que observemos. Entonces hay que hacer nomás la investigación. En infecciones agudas y sobreagudas el pronóstico es desfavorable o grave. Muchos animales se recuperan de la infección y la inmunidad que obtienen dura por varios años inclusive. O sea, no es una enfermedad siempre que va a matar. En algunos casos sí, pero en otros no. Entonces ahí vemos, una de las causas puede ser el aborto y la ictericia, color amarillo de las mucosas o del tejido subcutáneo. Vamos a observar el color amarillo en todo el cuerpo del animal. Eso es ictericia. En el hígado, ¿qué vemos cuando hacemos la necropsia? Vemos el hígado friable. O sea, cuando tocamos, el hígado siempre tiene una cierta resistencia. Pero en este caso, tocamos un poco y se rompe el tejido. Eso es un hígado friable. Está aumentado de tamaño y hay necrosis, ¿no? Pueden haber úlceras en abomazo, en los preestómagos de los rumiantes y también hemorragias. En pulmones va a haber edema y enfisema. En los riñones, que es otro de los órganos muy afectados, van a estar aumentados de tamaño y con un moteado marrón rojizo en la corteza. Puede haber fibrosis en casos ya más avanzados, en casos crónicos, porque el tejido renal es reemplazado por tejido conjuntivo, por fibrocitos o fibroblastos. Entonces, lo que vamos a ver, como en este caso, es la presencia de hemorragias de muchos tejidos en la serosa y a nivel subcutáneo, ¿no? Un color amarillo intenso. Es lo que vemos, por ejemplo, aquí, un riñón de bovino aumentado de tamaño. Entonces vemos la zona cortical, y entre la zona cortical y medular vemos muchas hemorragias, ¿no? Por eso se llama en caninos principalmente la leptospira icterohemorrágica, nos produce ictericia, pero también hemorragias, ¿sí? Las hemorragias son en todos los tejidos también. Los pulmones van a estar edematosos, hay hemorragias petequiales en pericardio y ganglios linfáticos. O sea, siempre se caracteriza por la presencia de hemorragias, que pueden ser hemorragias difusas o hemorragias pequeñas, que son las petequiales. Pueden haber hemorragias en las placentas, edema, necrosis, trombosis, afecta a los vasos sanguíneos, hay infiltración celular por macrófagos, y en algunos casos necrosis y calcificación de las vellosidades de la placenta. Entre las lesiones microscópicas hay una disociación hepatocelular. Si ustedes recuerdan la estructura del hígado, ¿no? Está formada por pequeños lobulillos hepáticos y esas filas de hepatocitos se disocian mucho, ¿no? Se separan. Hay una infiltración por leucocitos en la zona portal al centro del lobulillo hepático. Hay células gigantes. Estas células gigantes, ¿qué son? Son macrófagos, ¿no? Que como no pueden fagocitar por sí solas, eso lo han debido ver ustedes en patología, me imagino. Se van y se fusionan un macrófago con otro para formar grandes células, ¿no? Esas son las células gigantes que aparecen en esta enfermedad, pero también aparecen en la tuberculosis, ¿no? Produce una nefritis supurativa, la presencia de pus en los riñones. A veces no hay hemorragias, no observamos hemorragias en pulmones, pocas a veces en riñón, pero
vamos a observar neumonía y miocarditis, o sea, prácticamente afecta a todos los órganos, caracterizados principalmente por la presencia de hemorragias. ¿De qué debemos diferenciar? Por supuesto, de la primera enfermedad que debemos diferenciar es de brucelosis, porque es una enfermedad contagiosa y es un peligro para el hombre. De fallas nutricionales, ¿no? Deficiencia de calcio, etcétera, porque los animales pueden caer al suelo. En perros se puede confundir con moquillo canino, con hepatitis canina, ¿no? Porque también produce ictericia. Con babesiosis también, ¿no? En babesiosis graves a veces también puede haber ictericia. En caballos con anemia infecciosa equina y intoxicaciones de diverso tipo. Menos frecuente la toxoplasmosis. Pero aquí vamos a ver el diagnóstico que había sido importante, ¿no? La historia clínica, los signos clínicos y los análisis epidemiológicos son importantes. Y de laboratorio, ¿qué hacemos? Lo primero que tenemos que mandar es una muestra de sangre con anticoagulante. Estamos hablando de una bacteria. Entonces, lo que vamos a observar generalmente es una leucocitosis neutrofílica o leucocitosis con desviación a la izquierda, cuando hay una septicemia, ¿no? Entonces, eso nos ayuda a diferenciar. Bueno, la anemia va a ser igual que babesiosis, anemia infecciosa equina, pero la leucocitosis nos puede hacer guiar a pensar que estamos frente a una leptospirosis. Bueno, eso es lo que se hace de rutina, ¿no? Un hemograma. Y también podemos hacer un examen de orina que es fácil, rápido y barato, ¿no? ¿Y qué vamos a ver en el examen de orina? Vamos a ver la presencia de cilindros, vamos a ver la ictericia o en algunos casos la presencia de hemoglobina en la orina, ¿no? Después, si quieren seguir investigaciones, ya pueden hacer pues histopatología, ¿no? Pero los hemogramas es una herramienta muy importante para poder diferenciar de otras enfermedades, ¿no? Ya sean parasitarias o víricas, ¿no? Siempre vamos a observar en los hemogramas leucocitos, o sea, aumento de los leucocitos, en algunos casos desviaciones a la izquierda, o sea, la presencia de leucocitos jóvenes, ¿no? Moderada o marcada, la presencia de hemoglobinemia, o sea, hemoglobina en el plasma, o el plasma color amarillo intenso, histérico, ¿no? Eso lo vemos en el tubo del hematocrito. Y en la característica de la anemia, vamos a ver una anemia regenerativa. Una anemia regenerativa. Los alumnos que están llevando patología clínica ya vamos a entrar justamente a ver lo que son las anemias. Entonces no es tan difícil el diagnóstico a través de un hemograma. No es un diagnóstico con 100% de seguridad, pero nos estaremos acercando tal vez con un 80 o 90%, ¿no? Que es un buen margen. No siempre, escuchen bien, no siempre llegamos a veces al diagnóstico etiológico, ¿no? Definitivo. Bueno, en orina se pueden observar las leptospiras en campo oscuro, ¿no? La presencia de cilindros, sangre positivo y bilirrubina, ¿no? Si es que tenemos oportunidad de hacer un examen de orina, lo haríamos, ¿no? Después hay otras pruebas que solamente en este momento están haciéndolo el IDIB, una LAB, ¿no? Que es la aglutinación con antígeno vivo, ¿no? Esta es la prueba para detectar cuál es el tipo de leptospira son. Aunque desde el punto de vista clínico no interesa saber qué leptospira es exactamente, sino que puede estar la leptospira, ¿no? El tratamiento ya hay que continuar. Hay otras pruebas, ELISA no tenemos a disposición, PCR, pero estas pruebas que podemos hacer, la urea, creatinina, LT, AST, van a estar aumentadas, ¿no? Y
y el grado en que estén aumentada principalmente la urea y creatinina nos van a dar la pauta de que estaríamos en algunos casos con una insuficiencia renal crónica. Entonces, ese daño de los riñones ya es irreversible, no se puede volver atrás. Igual, el hígado, vamos a ver si no estamos ya ante una insuficiencia hepática crónica, ¿no? Entonces, no hay mucho que hacer en esos casos. Entonces, es el diagnóstico importante, ¿no? Con los medios que tengamos, un hemograma, un examen de orina, prueba de química sanguínea para evaluar el daño hepático y renal principalmente. Entonces, o sea, ahora, eso es lo que tienen que pensar, que ahora el clínico ya no es un clínico que simplemente da los diagnósticos a través de la historia clínica y el examen físico. Ya tiene que valerse de otros medios auxiliares para hacer una buena asistencia técnica. Saber en primer lugar qué agente es, cuál es la gravedad del daño que está causando ese agente, ¿no? Entonces, con los análisis clínicos de rutina podemos acercarnos a tener una idea clara de la gravedad del problema. El tratamiento. A mí me tocó hacer tratamiento en cerdos, ¿no? Utilizamos la estreptomicina o la dihidroestreptomicina, que es mucho más efectiva, ¿no? Y esta dosis, 25 miligramos por kilogramo de peso intramuscular, ¿no? Utilizamos una dosis, en unos casos teníamos que repetir a la semana, ¿no? O a los 3 días. Bueno, también se puede utilizar una dosis única en bovinos o vinos y caprinos. Esto disminuye, en algunos casos elimina la infección, ¿no? También se puede utilizar la tetraciclina, clortetraciclina, en el alimento, ¿no? O la estreptomicina también, ¿no? Nosotros utilizamos mezclado la dihidroestreptomicina con penicilina y nos dio buen resultado, ¿no? Pero el problema es que en algunos animales el daño renal ya está hecho, ya es irreversible, no hay más que eliminar a los animales. Y es por eso que las pruebas bioquímicas, el hemograma, me van a indicar la gravedad del problema. Bueno, sintomático, a veces transfusiones de sangre, si son animales de alto valor genético, podría hacerse. Administrar glucosa, ¿no? Complejo B, suero ringerelastato, ¿no? Para tratar de mejorar al paciente. Especialmente puede ser esto en perros, ¿no? Imagínense en cerdo estar colocando todos estos sueros, es todo un problema. En cerdo lo que se hace, o en bovinos, es simplemente el tratamiento con antibióticos. Pero en perros podemos hacer transfusiones de sangre, administrar glucosa, lo que antes se decía protectores hepáticos, pero no, ahora ya. Escuchen una cosa. Se ha eliminado del lenguaje veterinario el término protectores hepáticos, ¿no? Porque no hay, ahora dicen los investigadores que no hay una sustancia que proteja al hígado, simplemente ayuda en su recuperación, nada más, ¿no? El control. El control es importante mediante la vacunación. Hay vacunas que tienen los principales serotipos de leptospira, ¿no? En perros, por ejemplo, viene la vacuna hexavalente, que tiene las leptospiras principales, que son la canícola, pomona, histerohemorrágica, creo que es Segroe más, ¿no? Entonces es importante la vacunación, y muchos perros que no se los vacuna llegan a enfermar. La desinfección de los locales es importante, estamos hablando de bovinos y cerdos. El control de roedores, que son estos los transmisores, principales transmisores de la enfermedad. Bueno, hacer pruebas serológicas, bueno, no es una práctica tan común, ¿no? Pero una vez que hemos detectado que hay leptospiras, ya hay que tomar en cuenta estas medidas de control. La situación, ¿cuál es la situación de la leptospirosis en nuestro medio? Es endémica. Donde hay ratas va a haber el problema, ¿no? En caninos sí, siempre estamos observando de vez en cuando animales que no fueron vacunados, principalmente con leptospira. En otras especies los brotes son esporádicos, ¿no? Y eso es lo que quería contarle, un caso
que tuvimos aquí en la zona de la Chiquitanía, ¿no? Un veterinario preocupado porque, bueno, a veces abortaban las vacas y los terneros no ganaban peso, ¿no? Era una estancia de carne, de bovinos de carne. Entonces fuimos al lugar a ver qué problemas eran. Y eso es lo que a veces tenemos que ver como veterinarios clínicos, ver la situación o el problema, hacer ese análisis epidemiológico es importante, ¿no? Donde tomamos en cuenta el agente, el medio ambiente y el huésped. Entonces me dice, porque morían animales una vez a la semana, dos veces al mes, así, pero siempre morían animales, ¿no? Bovinos. Entonces cuando vimos el problema allá, era bastante complejo, ¿no? En primer lugar, la alimentación no era buena, ¿no? Los pastos no eran buenos. En segundo lugar, la fuente de agua, ¿de dónde era? Era donde tomaban era de un curichi que tenía unos 30 por 50 metros de largo, ¿no? Y cuando nos acercamos al curichi, ahí vimos huellas de tatú, de hochi, de anta, ¿no? Y de otros animales, que son pues los vectores de leptospira, ¿no? Entonces esos animales iban a tomar agua, orinaban, y era una fuente de contagio para los otros animales, ¿no? Entonces ese era un problema. Otro problema, ahí mismo había muchos caracoles. Entonces hicimos los análisis de materia fecal y habían fasciola. Y como era una zona húmeda alrededor del curiche, pues también estaban los nematodes, ¿no? Y por tanto también habían pues garrapatas, tenían garrapatas los animales. Entonces era un sinnúmero de problemas que había, ¿no? Entonces le dije, bueno, ustedes tienen que solucionar el problema de alimento, el problema de la provisión de agua que sea adecuada. Esa agua era muy contaminada, ¿no? El control de los parásitos gastrointestinales, ¿no? Había muchos parásitos gastrointestinales, había fasciola, y también el problema de babesia, ¿no? Entonces, cuando hacemos una asistencia a campo, tenemos que observar todos esos factores, pero observar y razonar con criterios técnicos, es decir, a ver, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? ¿Qué voy a investigar? ¿Qué muestras voy a llevar? O sea, para tener mayor seguridad de lo que yo estoy diciendo, pues sacamos nosotros muestras de sangre, sacamos muestras de materia fecal, hicimos los análisis, hicimos química sanguínea, algunos animales ya tenían daños renales y hepáticos, lo que nos indicaba que estaban nomás leptospira, ¿no? Y había una leucocitosis en algunos animales. Entonces, era un conjunto de problemas que tenían que estaban ocasionando la muerte, ¿no? Si hay un solo problema, posiblemente no es tan grave, pero si hay 4 o 5, como había en esta granja, ya causan pues la muerte y pérdidas económicas para el ganadero, ¿no? Entonces, cuando quiere el ganadero, cuando contrata a un veterinario, eso escuchen bien, quiere que le den una solución completa a su problema. No es que solamente voy a desparasitar contra las garrapatas, no. Tengo que ver el entorno. ¿Qué otros problemas hay? Problemas de nutrición, de manejo. Todo eso hay que ver, ¿no? Entonces, los problemas en especies mayores muchas veces no, esos no son. Son varios. Pero tenemos que identificarlo con criterios técnicos y hacer algunos análisis de laboratorio para tener la seguridad de lo que yo estoy diciendo o pensando que es, ¿no? ¿Alguna pregunta? Ya, en bovinos, no olvidaba decirle, en bovinos hay, en el comercio hay las vacunas para leptospira. Aquí, Doctor, sí, una sí, pregunta. sí, sí, Va a sí. disculpar que recién le moleste. En el caso de los gatos, doctores, de los felinos, usted sabe que comen ratas. Y bueno, usted sabe, como usted dijo, que son como que los roedores son los vectores. ¿Le puede llegar a pasar también a los gatos?
o no le afectan nada. Sí, enferman los gatos, pero son un poco más resistentes por esa asociación, forma de alimentación que viene de siglos atrás. Entonces los gatos han desarrollado cierta resistencia a las infecciones por leptospira. En cambio los perros no, los perros son mucho más susceptibles. Puede enfermar un gato, pero es muy raro. ¿No? Eso es. ¿Está claro? Ya. ¿Alguna otra pregunta, Stephanie? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Ya. Si Creo no, que no. vamos a pasar a otra enfermedad. Rabia, mastitis. ¿Dónde está? Enfermedad infecciosa, no. Tuberculosis ya lleva. Enfermedades de bovinos. Aquí. Ya, a ver, ¿dónde está? Leptospirosis, leucosis. Ya. Entonces grabamos. Ya. ¿Ya me están escuchando, jóvenes? ¿Está Sí, grabando? doctor. Ya. Sí, doctor. Ya. Vamos a ver entonces otra enfermedad también de importancia en nuestro medio, que es la leucosis bovina. Esta enfermedad se detectó en 1869 y se lo llamó sarcoma linfomatoso o leucosis, ¿no? En Sudamérica se detectó por primera vez en Uruguay en 1952 y luego Quiñones y Casas en la Argentina diagnosticaron por hematología e histopatología la leucosis bovina. En 1979 hubo un estudio que hicieron en Buenos Aires, ¿no? Donde había un 32% de bovinos positivos. Y en 1980, un colega que recientemente, hace unos días, falleció, doctor Francisco Rojas, hizo su tesis de grado sobre leucosis bovina y encontró un 10.10% de positivos. De ahí adelante ya se hicieron varios otros trabajos. Entonces se lo conoce como linfosarcoma, linfoma maligno, linfomatosis, o más comúnmente conocida como leucemia bovina o leucosis bovina. Entonces es una enfermedad infecciosa neoplásica. Esta es la única enfermedad que se sabe cuál es la causa de cáncer, ¿no? Y después la mayoría de los cánceres no se conoce la causa de por qué se produce. Pero en esta sí, es producida por un virus, ¿no? Produce un cáncer y es en muchos casos mortal, ¿no? Y se caracteriza por la acumulación de linfocitos neoplásicos en varios órganos. Está distribuida en todo el mundo, en pocos países la prevalencia es baja y en muchos llega a más del 50%. En un tiempo en el Prado tuvimos una incidencia hasta de un 60%, ¿no? Se fueron eliminando poco a poco los animales y disminuyó la incidencia. Entonces es producida por un virus de la familia Retroviridae del género Oncovirus tipo C. Onco quiere decir tumor o cáncer. Y la especie del virus de la leucemia o leucosis bovina. Entonces, estas son las dimensiones del virus, características. Es un virus ADN dependiente de ARN. Con eso lo pueden explicar mejor los virólogos, ¿no? Y este es el peso molecular.
Lo principal es que sepan que es producida por un virus. Y con eso, cuando estamos hablando de virus ARN, son virus mutantes, ¿no? Y hasta el momento, por eso es que no han podido desarrollar una vacuna efectiva. Y no sé cómo lo han hecho en el coronavirus, que han desarrollado una vacuna. No sé, yo tengo algunas dudas. Como muchos virus se cultivan en linfocitos, en células renales de ovejas y de murciélagos, el virus afecta a las células linfoides, ¿no? Y causa la leucemia. Inclusive produce una transformación de los fibroblastos. ¿Qué son los fibroblastos? Son células de tejido conjuntivo, ¿no? Entonces, pero que tienen capacidad de transformación, ¿no? Inclusive estos fibroblastos en algún momento normalmente pueden producir células sanguíneas. Pero este virus estimula la formación de linfocitos a partir de los fibroblastos, pero son linfocitos totalmente anormales, ¿no? Y llegan a producir los tumores. Este virus es, en cuanto a la resistencia, relativamente sensible a las variaciones de temperatura. Sobrevive un pH entre 6 y 9, ¿no? Un poco ácido o un poco alcalino. Resiste al éter, cloroformo y congelación. Como muchos virus, resisten la congelación muy bien y se mantienen viables. En la epidemiología, la transmisión es vertical, ¿no? De la madre al feto, ¿no? Pero en esos casos solamente ocurre entre el 4 al 18%. Otro porcentaje menor es por el consumo de calostro, ¿no? A través de la leche también salen células sanguíneas, ¿no? Linfocitos, y algunos de estos pueden ser linfocitos de leucosis. Pero también puede entrar por heridas de la piel, ¿no? Por los insectos. Tenemos las moscas, los tábanos, pueden estar llevando linfocitos de leucosis de un animal a otro. Ahora tenemos, por ejemplo, la mosca de los cuernos. No sé si ustedes han visto en el Prado, ¿no? Se posan gran cantidad de esas moscas de un animal, y se mueve el animal, después pasan a otro animal, ¿no? Y de esa manera están trasladando bacterias, virus o parásitos. La mortalidad es de un 80 a 100%, pero es una enfermedad de tipo crónico, ¿no? Mientras más viva un animal, las probabilidades de que contraiga son mayores, ¿no? La capacidad de contagio no es tan alta, está entre 20 a 30%, pero principalmente la transmisión, vamos a ver, aquí está. ¿Cómo se produce la transmisión de leucosis bovina? Principalmente por las moscas. Moscas, tábanos, pueden contagiar de un animal sano, enfermo, a otro sano, ¿no? Por el uso esto es importante, por el uso de agujas contaminadas. A veces estamos utilizando una aguja para colocar inyecciones antiparasitarias o vacunas para varios, no cambiamos las agujas, ¿no? Entonces ahí podemos estar difundiendo la enfermedad. Y por último también la madre puede contagiar al ternero a través del calostro o de la leche, ¿no? Y también por el contacto directo, ¿no? A veces las vacas están tosiendo, ¿no? Inclusive, no sé si han visto en invierno, cuando están respirando las vacas, se ve como un vapor. Y ese vapor puede contener el virus y enfermar a otras vacas susceptibles, ¿no? Entonces puede pasar también el virus a través de la placenta al feto, ¿no es cierto? O a través de la leche a los terneros. Hay que tener cuidado cuando se hacen las cirugías, ¿no? A veces se están castrando varios terneritos y utilizando el mismo material sin desinfectar. Hay que tener cuidado con eso.
En cuanto a la patogenia y signos clínicos, hay 4 formas de presentación de esta enfermedad. Hay una forma adulta o ensótica, que esa es la más frecuente, se presenta en bovinos de 4 a 8 años de edad. Bueno, el periodo de incubación es de 4 a 5 años, es bastante largo. ¿No? En 4 a 5 años recién observamos los primeros signos clínicos, ¿no? Y podemos ver ganglios linfáticos aumentados de tamaño, a veces todos los ganglios linfáticos superficiales aumentados de tamaño, ¿no? Esos tumores o esos ganglios linfáticos pueden estar con linfocitosis o sin linfocitos atípicos, ¿no? O a veces tampoco presentan esos tumores en los ganglios linfáticos, no es constante. Los linfocitos que albergan al virus son los linfocitos B, aunque en la realidad no se puede diferenciar por los prótesis sanguíneos. La enfermedad no siempre afecta a todos los órganos, muchas veces vamos a ver simplemente como signos clínicos, un apetito caprichoso, los animales dejan de comer, puede haber diarrea, tumores en los ganglios linfáticos, especialmente ilíacos, algunas veces partos distóxicos o vacas que en realidad no llegan a parir durante meses o años inclusive. Las vacas positivas a leucosis bovina generalmente van a necesitar más veces que se la inseminen para que queden preñadas. Entonces ahí está un perjuicio que nos ocasiona estas vacas positivas a leucosis bovina, muy parecido a brucelosis. Y ahí tenemos el caso de una vaca que era del Prado, ¿no? Que nos presentaban estos tumores a nivel de la piel. Esta es la leucosis cutánea, ¿no? Aquí en el cuello, en la grupa, ¿no? Y muchos tumores aparentemente se desprenden y comienza la cicatrización, pero después aparecen en otros lugares, ¿no? Esta vaca ya no aparía hacía 3 años, ¿no? Entonces lo llevamos a la facultad para hacerle la necropsia, ¿no? Y hicimos la necropsia de estos tumores, hicimos los raspados de piel de estos tumores y las impresiones, y vimos que eran llenos de linfocitos. Los linfocitos no deben estar en la piel, deben estar en los órganos linfoides. Ya. Entonces, este es un caso ya muy avanzado de leucosis bovina, pero que nos sirvió desde el punto de vista práctico. Esa era la leucosis cutánea. Entonces, con una jeringa en animales en vivo se puede sacar una muestra. Siempre dejamos un poquito de aire en la jeringa y con una aguja verde o una aguja rosada podemos sacar una muestra y luego pasamos esta muestra a un portaobjeto y hacemos un extendido y lo mandamos al laboratorio. Entonces, esta forma cutánea es esporádica. Hay esas placas cutáneas, hemos visto en el cuello, grupa, dorso, muslos. Puede haber edema subcutáneo, nosotros no hemos visto. Bueno, la literatura dice que se cura espontáneamente o produce la muerte, ¿no? A este animal, como ya no producía, se le hizo la necropsia y solamente encontramos los tumores a nivel superficial, no habían en órganos internos. Pero en otros casos se encuentran en órganos internos los tumores. Entonces es un poco variable. En la forma tímica o juvenil, esto no he podido observar, la literatura lo nombra, también son en forma esporádica, se presentan en animales de 6 a 30 meses de edad. Hay un aumento del tamaño del timo, ¿no? en la zona del cuello. Hay lesiones en la médula ósea y ganglios linfáticos regionales. Los tumores aparecen en la parte inferior del cuello. Y hay ocasiones a veces una presión sobre la vena yugular y vamos a ver que se observa como un latido en la vena yugular. Esta forma de leucosis es más frecuente en ganado de carne. Cuando hacemos la necropsia, y esto lo hemos podido ver en algunas vacas del Prado, ¿no? Pueden afectar a varios órganos internos, ¿no? Y cuando sacamos a una vaca del Prado un hemograma, vimos que había una leucocitosis linfocítica acentuada, ¿no? Y como esa vaca no
no había parido ya 2 años, se decidió sacrificarlo. ¿Y qué es lo que encontramos? Encontramos nódulos en todos los órganos prácticamente, en el útero, ¿no? Vamos a ver más adelante, en corazón, en omaso, abomaso, en rumen, ¿no? Estaba muy difundida la enfermedad. Aquí estamos viendo a nivel de intestino, ¿no? Las hemorragias petequiales que hay, ¿no? Y la presencia de estos nódulos que son nódulos de linfocitos, tumores de linfocitos. Aquí igualmente vemos, ¿no? El intestino, diseminados los tumores, ¿no? Bueno, generalizado en intestino y en todos los órganos, ¿no? Ganglios linfáticos también aumentados de tamaño, ganglios linfáticos internos, ¿no? Entonces esta enfermedad se caracteriza por la presencia de tumores. Inclusive vimos a nivel de corazón, ¿no? Algunos tumores, ¿sí? Por ahí. Y son tumores diferentes a los de la tuberculosis, ¿no? Estos tumores son, si ustedes cortan, parecería que estuvieran cortando mantequilla, ¿no? Y son de color blanco. ¿Por qué? ¿Qué color son los glóbulos blancos? Ramos y Ara. ¿Está? Ramos y Ara. Sí, doctor, aquí estoy. ¿Qué color son los glóbulos blancos? Blancos. Eso, ¿ves? Hay mujeres inteligentes con esa adivinanza que dicen, ¿no? ¿Qué color es el caballo blanco de Malgarejo? Blanco, pues, ¿no? Entonces, esos tumores son blancos. ¿Por qué? Porque hay linfocitos. Los linfocitos son glóbulos blancos. Aquí también estamos viendo a nivel del útero, ¿no? Por eso era que esta vaca no se empreñaba, ¿no? No podía tener crías porque estaban los tumores en todo el útero, ¿no? Aquí igualmente vemos, ¿no? Aquí cuando hacemos el corte, por ejemplo, aquí está. Se hace el corte en un color blanquecino, ¿no? Entonces esto nos corrobora. Nosotros habíamos hecho una palpación rectal y veíamos y sentíamos nódulos en la vaca, ¿no? Muchos nódulos a la palpación. Entonces decidimos hacerle la necropsia. No, inclusive en riñones. O sea, en todo el organismo estaban, en la vejiga urinaria también nódulos, ¿no? A veces se pueden observar a nivel del ojo, entonces produce una exoftalmia, o sea, una protrusión un poco del ojo, ¿no? Pero no es muy frecuente esto. Y en los terneros, en animales de menos de 6 meses de edad, podemos observar solamente el hígado aumentado de tamaño y color amarillo. Entonces de ahí podemos hacer un raspadito de ese órgano y observar al microscopio y vamos a ver que hay muchos linfocitos. Entonces siempre como clínico ya un poquito haremos una asistencia diferente. Nos diferenciemos de los clínicos que son a ojo, ¿no? Llevar una muestra al laboratorio, hacer un frotis, tenemos que hacerlo, ¿no? Eso aumenta la confianza del productor, ¿no? Este veterinario sabe, ¿no? En el diagnóstico, entonces, la historia clínica, los signos clínicos, los datos de necropsia. De laboratorio, ¿qué podemos hacer? Hemograma es lo más importante. Donde hay una linfocitosis, la presencia de linfoblastos, o sea, linfocitos inmaduros, o linfocitos que no tienen una forma típica, ¿no? Y también si vemos ganglios linfáticos aumentados de tamaño, podemos hacer una punción, ¿no? Hacer un frotis, como estamos viendo aquí, por ejemplo, ¿no? Vamos a hacer un frotis de lo que hemos sacado de esta jeringa, vamos a hacer un frotis aquí y mandamos al laboratorio. Después hay, para hacer en atos, para tener una idea del problema, hay una prueba de inmunodifusión que nos detecta que tiene una sensibilidad de un 85%. Nos va a detectar animales positivos, aunque
no todos los animales van a mostrar signos clínicos, inclusive van a haber vacas que están con una producción de leche normal y también que están pariendo normalmente, ¿no? Solamente en los casos avanzados ya vamos a ver una serie de alteraciones en el animal, ¿no es cierto? Y ya no hay nada que hacer. Entonces el hemograma muchas veces me va a dar la pauta de la gravedad del problema, ¿no? Hay otras pruebas, ELISA, inmunofluorescencia, que no están a nuestro alcance. Les cuento en relación a un caso. Uno de los profesores de leche que ya falleció hace unos años, tenía una granja aquí en Guardes. Y me dice, doctor, ¿qué será mi vaca que producía casi 35 litros de leche? Ha comenzado a disminuir de leche y no sé la causa. Le he colocado para babesia, un montón de medicamentos y no recupera. He gastado mucha plata en esa vaca porque es una de mis mejores vacas. Entonces le digo, doctor, ¿por qué no me trae una muestra de sangre para hemograma? Me trajo la muestra de sangre y vemos pues, una leucocitosis linfocítica acentuada, linfocitos atípicos, anormales. Y le digo, doctor, esto es leucosis. ¿Con qué seguridad me dice usted? Con una seguridad del 99.9999%. Si quiere usted, le saca suero y mándelo en esa época una lab se llamaba Lidibet, mándelo al Lidibet. No, me dice, no es necesario. Entonces el doctor Cruz estaba con la materia, bueno, él siempre ha llevado la materia infecciosa, le comunico, Jorge, allá donde el doctor Parra hay una vaca con leucosis, y como él tiene a veces 15, 20 alumnos, iban nomás en su camioneta. Fueron allá, hicieron la necropsia y realmente estaba difundido el problema de los tumores, ¿no? Entonces, muchas veces el diagnóstico temprano de la enfermedad nos va a evitar gastos innecesarios, ¿no? En ese caso, el doctor había gastado más de 1.000 bolivianos en esa vaca, en tratar de recuperarla, pero al final era una enfermedad que no tiene tratamiento, ¿no? Entonces, debemos nomás actuar con criterios técnicos primero, en dar un diagnóstico y determinar cuál es la gravedad del problema, ¿no? Ya. ¿De qué debemos diferenciar? De tuberculosis, ¿no? Aunque en tuberculosis los nódulos que observamos, eso lo pueden ver en el matadero, por ejemplo, los nódulos que observamos en tuberculosis son nódulos también blanquecinos, pero es como si estuvieran cortando tierra o arena, ¿no? ¿Por qué? Porque son nódulos que se calcifican muchas veces. En cambio, en la leucosis bovina no, son nódulos blandos, se corta casi como un queso, así, fácilmente. Para tuberculosis también nos produce nódulos en la parte posterior del aparato digestivo, en el recto, ¿no? En el intestino grueso. Puede confundirse también. Pericarditis traumática, bueno, en pericarditis traumática, si hacemos un hemograma, no va a haber leucocitosis linfocítica, lo que vamos a encontrar es generalmente una leucocitosis neutrofílica, porque es una infección que entra a través de un objeto punzante hacia el retículo, del retículo al corazón. Actinobacilosis es muy raro, esto no se observa, es producida por una bacteria. Papilomatosis diferente, porque papilomatosis es en forma de coliflor, estos no tienen forma de coliflor. Tratamiento, no existe tratamiento para esta enfermedad, ni existen vacunas, ¿no? Entonces, tomar las medidas de precaución son importantes, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a comprar reproductores, un toro que vale 10.000, 15.000 dólares, ¿por qué no le hago una prueba de brucelosis? ¿Por qué no le hago una prueba de leucosis bovina? Porque yo no sé cuándo, si es positivo, yo no sé cuándo ese animal cuándo puede declararse la enfermedad, presentar signos clínicos y ya es hasta ahí nomás, ¿no? Entonces, yo como veterinario que estoy asesorando una granja, pues debo decirle, señor Jorge Pérez, haremos estas pruebas para estar seguro que estamos comprando un buen toro, que no esté enfermo, ¿no? Además de hacer un andrológico, todo eso, ¿no?
¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta o se han dormido? ¿Dónde está mi presidenta, Diana Bernal? Sí, doctor. Está bien, doctor. Ya. Ya, entonces quedaremos ahí. A ver, Diana, le voy a comunicar lo siguiente. El próximo viernes hay una conferencia interesante sobre enfermedades de cerdos y programas de vacunación en cerdos. Tal vez que yo tenga que asistir a esa conferencia, por supuesto que es pagada, no le digo por eso que asista, porque es pagada, pero que a mí me interesa por las nuevas cosas que a veces traen los expertos, ¿no? Y aquí son expertos reconocidos que van a dar esa conferencia. Entonces yo le voy a comunicar si el viernes vamos a pasar clases, porque la conferencia es a las 5 de la tarde. Yo tengo clase a las 16:45. De todas maneras voy a preguntar qué tiempo dura la conferencia, ¿no? Y tal vez después de la conferencia podríamos pasar clases. No creo que dure más de una hora la conferencia, ¿no? Por lo menos avanzamos una enfermedad más. Ya, eso le voy a comunicar oportunamente. Está bien, doctor, gracias. Muy bien, joven, entonces nos veríamos el día viernes. Yo les comunico. Doctor, ¿será que todos los temas lo puede pasar? Diana, no sé Sí, si le pasó sí. a Diana. Lo que pasa es que yo le paso a su compañera Bernal Diana, generalmente los del lunes y del viernes, juntos los dos. ¿Ya? Y ella le pasa a ustedes por, no sé cómo. Sí, doctor. el Drive. Me llegaron los 4 videos. Ya, entonces ahora le va a pasar a su compañera. ¿Ya? Menos de esta, ¿no? Porque aquí tiene todavía que convertir, eso me lleva unas dos horas, creo que, la conversión de lo que les estoy hablando y mostrando, ¿no? Y con lo del día viernes más les voy a pasar las dos juntas, ¿sí? Pero vayan leyendo ya lo que tienen, porque les voy a tomar un repasito, ¿no? Cualquier momento. Bien, jóvenes, Ya, entonces doctor. nos veríamos el día viernes. Si no, Hasta luego, doctor. Hasta luego, hasta luego, jóvenes. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego.